última jornada de este segundo día, vamos a anunciar a nuestro siguiente speaker. Él nos acompaña desde Bucaramanga, se llama Julián Luna, es un arquitecto de software y un apasionado por JavaScript. Le encanta diseñar soluciones que escalen y ayudan a los equipos a lograr grandes resultados. Fuera de su trabajo disfruta su rol más especial como papá de Nicole Daniela. En su charla nos contará cómo documentar arquitecturas, cómo para acelerar la toma de decisiones y alinearse con los equipos. Así que por favor démosle una fuerte bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Gracias. De verdad, chévere que vengan y aprovechen los espacios. Yo acá, aparte donde voy, digo mucho que el tema de las comunidades es donde está el crecimiento y el desarrollo. Y por ende, lo importante es que ustedes bien saben que Bogotá, Medellín, tienen escenarios muy frecuentes de tecnología y en donde casi no hay, en Bucaramanga pasa lo mismo, sí es importante que los aprovechen, no solamente que asistan, sino que conozcan quién está al lado, qué es lo que hacen, que el networking es el único atajo que hay en esta industria. Y pues nada, espero que les guste la sesión que vamos a tener el día de hoy. Antes que nada, la Express Architecture básicamente es lo que hago en mi trabajo y es también mi proyecto de doctorado. Entonces quiero compartirle a ustedes como la visión de lo que se ha hecho y qué es esto, pero desmenuzado de cada pedacito. Entonces, sería Express Architecture, documentación ágil que impulsa decisiones de negocio. Normalmente en tecnología se habla y existe un montón de cosas, pero la realidad es que nada de lo que hay funciona tan bien como lo que le hace plata al negocio. ¿Sí? Ese debe ser el norte. Entonces, ¿cuántos de ustedes han llegado a una empresa y van a preguntar dónde está la documentación y les pasa la del meme? La documentación soy yo. Así que levanten la mano. Vean, ¿sí ven? Ahí están. Entonces, bueno, por ahí arranca el tema de por qué la Express Architecture. Básicamente, primero el disclaimer. En este sí me toca a este lado porque las gafas se quedaron. Dice, sin la cultura correcta, ninguna metodología ni tecnología será buena. La adopción de las cosas depende mucho de las personas. Actualmente trabajo en transformación digital y el mayor reto de la transformación digital no es la tecnología ni lo compleja que sea, sino las personas. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Nada va a ser tan bueno siempre y cuando no se tenga la visión y la mentalidad de adoptarlo y sacarle el máximo provecho. Bueno, y el segundo, el tema de Notion. ¿Cuántos de acá utilizan Notion? Esa vaina, son bastantes, no sé, ahí están todos Notion. Bueno, de acá, para quienes de pronto no me conocen, mi nombre es Julián Darío Luna Patiño, como lo mencionaba por ahí Juli, papá de mi mini, de Nicole Daniela, trabajo como Cloud Solutions Architect Lead en Rinaware, desde hace 3 años estoy en el programa de AWS Community Builder, en la línea de Frontend and Mobile y después me movieron a DevTools. Tengo más de 10 años de estar en el mundo del desarrollo de software. Por otro lado, también he sido emprendedor. Hace unos años tuve la oportunidad, a través de un capital semilla de Fondo Emprender, crear una empresa de desarrollo de domótica orientada a IoT. Soy ingeniero de telecomunicaciones. Muchas personas piensan que soy ingeniero de sistemas, pero no, soy ingeniero de telecomunicaciones. Hice una maestría en arquitectura de tecnologías de información de la Universidad de los Andes y actualmente curso un doctorado en gestión de la innovación tecnológica en la Universidad de los Andes. También desde hace un poco más de 3 años y medio me dedicaba a crear contenido para compartir mi conocimiento, mi experiencia y sobre todo buscar cambiarle el mindset a muchas personas para que vean más allá y lleguen más allá y realmente aprovechen la industria de la tecnología, que ahí es donde está la oportunidad para la TAM de salir adelante. Y por último, soy santanderiano, como lo pueden notar mucho en mi acento. Me pueden encontrar ahí en Instagram como TryCatch_TV o en cualquier red social. Los invito también que se sumen ahí a las transmisiones que hacemos todos los días prácticamente y ya está. ¿Cuál es el problema de donde nace la Express Architecture? Más allá de solamente el problema de no tenemos una documentación para un onboarding, creo que el problema escala más allá, porque si en el onboarding a un individuo le hace muy difícil el tema de poder avanzar, imagínense en la toma de decisiones.
¿sí? No sé, yo creo que ustedes han visto esas reuniones donde vamos a debatir sobre la nueva implementación de la inteligencia artificial y llegan 3 o 4 personas y todos tienen la idea en la cabeza. Yo no sé eso cómo funciona, pero todos hablan desde su expertise y todos dicen sí al final de la reunión después de 2 horas y nos volvemos a ver cuando entreguemos. Ahí hay un problema gravísimo. Entonces es que, por un lado, no hay una visión clara de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Para Juan, la empresa debe ir por un lado. Para Pedro, la empresa debe ir para otro. Y todos se reúnen y dicen sí. Y al final cada visión hace lo que le parece y entregan tarde, se viene con sobrecostos, se viene sobre ingeniería. Entonces, por ese lado, creo que la clave es el entendimiento del negocio. Por eso la frase que puse ahí, en un mundo de tecnologías, el negocio es el norte. Y eso es lo más importante, que dominen el negocio, entiendan el negocio. La tecnología, la parte técnica simplemente es la vía y el medio sobre el cual se puede ejecutar. Pero lo más relevante y lo más importante para cualquier persona es dominar el negocio, entender el negocio, el por qué se está haciendo lo que está haciendo. Entonces, esa parte es importante. Y el otro punto que también me parece que es bastante relevante al momento de la Express Architecture, hoy en día, ¿cuántas veces creen ustedes que han matado React? 5 veces, 6 veces, y yo lo veo ahí todavía, ¿sí? Hay una vaina que se llaman los sistemas legacy. Las empresas, nosotros tenemos un fenómeno bien raro, y es que la tecnología avanza muy rápido, pero la adopción es muy lenta. Aún hay empresas, muchas empresas que no tienen ningún software, todo lo hacen en Excel. Entonces, que me diga, salió tal framework y va a reemplazar esto y que yo tenga que correr detrás de eso. Lo más importante es la adopción, no la generación. ¿De qué me sirve tener una tecnología, un framework que es muy bueno, pero que nadie lo está adoptando realmente en el mercado? Entonces, los sistemas legacy también es un dolor de cabeza porque técnicamente vienen con un montón de cosas que no los van a cambiar de la noche a la mañana porque Julián dijo, salió esta nueva tecnología, vamos a reemplazar todo esto. Entonces, por ese lado también juega un papel importante que mal que bien después de 3 a 5 años ya un sistema tiende a ser legacy de cierta manera. ¿Cuál es el impacto de no tener documentación clara desde la visión del negocio? Eso es importante. Los productos cuando se entregan muchas veces pueden no llegar a tener sentido porque no tuvieron en cuenta que había que integrar esto, que la línea de negocio no tenía esto, los locking del negocio también no están ahí presentes. Eso conlleva a tener sobretiempos, llegar y estar, no, el proyecto lo teníamos que entregar en junio, pero el año pasado. Y esta es la hora y todavía están viendo a ver para cuándo y el PM no se aguanta más cómo van y cómo van y cómo van. Sí, por ahí esta mañana nos decían que hay un WhatsApp que responde, entonces, no sé, hay un cómo van y un resumen de Jira o algo así. Después viene los altos costos, porque creo que esa es de las cosas que más duelen. Particularmente con la documentación encuentro algo que es un dolor que todos saben que está ahí, pero lo pueden ignorar de cierta manera porque no frena la operación de cierta manera. Entonces, los costos de no saber y entender el negocio y saber qué es lo que está ocurriendo y tomar decisiones informadas son muy altos. Lo que pasa es que nadie se ha tomado la molestia de estimarlos cuánto le cuesta a una empresa el no conocer de su propio modelo, de su propio entendimiento de los procesos. De eso, ahí se cae en la reingeniería. Por ejemplo, hoy en día todo el mundo quiere echarle inteligencia artificial y yo creo que es el lujo más costoso que ha habido en todas las épocas del desarrollo de la tecnología. Poner una estrellita vale miles de dólares o millones de dólares mensuales en algo que un cliente no necesitaba. Pero hay que ponerlo porque es inteligencia artificial y eso es tendencia. Ahora, ahí viene el último punto que es el tema de la adopción. La adopción tecnológica se hace cada vez más lenta cuando uno no entiende el negocio. Si uno no es capaz de sentarse y ver en un blueprint, en un plano general, en dónde está cada parte de los procesos que lleva la compañía, ¿yo cómo hago para saber que si quiero meter inteligencia artificial en este proceso, me toca preguntarle a Juan, a Pedro y a María para poder empezar a desarrollar? Hoy en día, ¿qué se hace? Se enfocan en la prueba de concepto de cómo funciona el API de, por ejemplo, OpenAI y ya. Yo ya sé cómo utilizarlo, ya sé cómo lo podemos integrar, pero no se tiene en cuenta cuáles son los actores ni cómo son los procesos de la compañía para adoptar eso, ni mucho menos cuál es el impacto de adoptar y meter eso ahí. Si hay algo crítico en la industria, es no saber el impacto de las cosas. Y esto es una invitación. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano que echan código o se han cuestionado cuál es el impacto de cada línea de código que ustedes hacen? Bien.
Los que no, ya saben en qué se tienen que enfocar. ¿Cuál es el impacto de la línea de código que yo estoy tirando? Así van a empezar a hacer que su trabajo sea más valorado y pues obviamente tenga más reconocimiento. De ahí, la solución para todo esto que acabo de contar no fue como me levanté por la mañana y dije voy a hacer una nueva metodología, sino realmente llegué a una empresa a hacer transformación digital y empiezo a ver que no hay un entendimiento del negocio porque no se sabía qué hacía. Cada negocio, cada línea, cada país hizo una solución distinta con el mismo problema. Cada uno integró diferentes herramientas, utilizaron por ejemplo, dos ERPs para resolver el mismo problema. Entonces, ¿cómo hago para poder llegar a eso? Entonces yo empecé a decir, no, lo primero que uno tiene que hacer antes de cualquier cosa es como dar un paso atrás y decir, ¿qué es lo que hay en la empresa? ¿Qué es lo que tenemos en la empresa? Desde el proceso de la empresa, no desde la tecnología. La tecnología, por más grande que sea, nunca va a representar el 100% de un negocio. Piénsenlo 2 veces. La tecnología, por más grande que sea, nunca va a representar el 100% de un negocio. Siempre hay procesos que se escapan, siempre hay procesos que están por fuera, pero esos procesos son la clave para poder hacer que el software o lo que uno esté utilizando tecnológicamente supla realmente lo que es y no se vuelva simplemente un gasto que tiene la empresa. Entonces, este fue el ejercicio, lo hice en clase, funcionó un montón para explicar qué es la metodología. Reuní 3 personas para hacer el ejercicio de un e-commerce, porque siempre hay que hacerse un e-commerce, eso es importante. Y cada persona representaba inventario, facturación y despachos. 3 personas que llevan 3 procesos. Lo único que tenían que hacer era listar los procesos y con líneas conectar qué iba a dónde qué. Y después les dije, si vamos a meter un nuevo proceso, ¿a quién interviene? Y es mucho más fácil verlo. Eso es un ejercicio así muy por encima. Ahora imaginen en una empresa que tiene, como en donde yo trabajo, 80 años y empezar a hacer la transformación digital y tiene 7 países donde han hecho diferentes procesos. Sin una vía visual de identificar qué es lo que se tiene, es muy difícil realmente lograr transformación digital y en el caso particular estamos haciendo migración a la nube. Entonces, de ahí viene el contexto. Para eso fue que decidí crear la Express Architecture. Básicamente es una metodología que es visual, le permite a las personas ver qué es lo que se está haciendo de manera clara. Es una abstracción de diferentes metodologías. Por otro lado, hay una cosa que es importantísimo que viene del mundo ágil, que es iterar. Iterar. Yo creo que esa parte es importantísimo para la vida y para en general, que es entender que las cosas no se hacen bien a la primera, sino que uno intenta hacer algo, lo itera, vuelve y lo hace y en cada iteración lo va haciendo mejor. Entonces, ese es otro de los principios que tiene la Express Architecture. El integrar los stakeholders. ¿Cuántos de acá han estado en debates donde son solamente o personas de negocio o son solamente personas técnicas? O se invitan al técnico, no lo dejan opinar. Solamente vienen y le dicen, ya decidimos cómo vamos a adoptar inteligencia artificial, ahora usted hágalo. Eso no tiene ningún sentido. Entonces lo que busqué también es como tener el entendimiento de los puntos de vista, tanto del negocio como del lado técnico, para saber realmente qué es lo que hay. De otro lado, que fuera intuitivo, cajitas, que fuera muy sencillito. Ahorita les voy a mostrar exactamente cómo fue que lo hice. Y por último, rapidez. Una de las cosas que cuando uno habla de documentar, la gente empieza a imaginar formatos, eso parece que sacaran la ISO 25000, ISO no sé qué mil, y empiezan a ver formatos gigantes y la gente se complica. Y me di cuenta que hay empresas que no tienen el tamaño para meterse en una documentación gigante, lo que necesitan es rápidamente entender su negocio. Entonces, ese fue otro también de los pilares de la metodología. ¿Cuál es la inspiración de esta metodología? Como lo decía hace un ratico, básicamente la primera idea de hacerlo visual fue con el Business Model Canvas. ¿Cuántos de acá le han dado el Business Model Canvas? Emprendimiento, método Lean Startup, sea su propio jefe pero no tenga derecho a dormir. ¿No? Bueno, de ahí viene el Business Model Canvas, fácil de iterar, fácil de ver. Metodologías ágiles, la parte de la arquitectura tradicional. Yo no cogí y dije ahora vamos a hacerlo así porque yo llegué. Hay muchas cosas que funcionan un montón, pero que no son necesariamente para todos los mercados y sobre todo para los más pequeños, medianos, que son un montón. Entonces lo que traté de hacer fue abstraer para hacer mucho más fácil la adopción de esto y simplificarlo al punto en que después a través de ese input pueden llegar a implementar metodologías completas. Por otro lado, lo que acabo de decir, la abstracción. Y por último,
Un detallazo que para mí es fundamental es el tema de la Clean Architecture. ¿Cuántos de acá han escuchado la Clean Architecture? Miguel, crack, claro que sí. De ahí, para mí esa es una guía que está muy bien planteada y es como lo que yo espero hacer de la tesis de doctorado. En el doctorado solamente con la guía de implementación ya es válido, pero con la Clean Architecture vi algo que me gustó un montón y es que primero le da el contexto de Solid, Clean Code, o sea, le da como el contexto de por qué se está haciendo lo que está haciendo en buenas prácticas y después le da los criterios para que uno la pueda implementar. Eso es lo que yo espero hacer con la Express Architecture, dar el contexto de cada cosa para que tengan la forma de, según el contexto, lo puedan implementar. Todo en tecnología va a depender del contexto. Ahí está la clave. Cuando uno entiende eso, sabe que nunca se va a quedar sin trabajo, porque todo es sumamente subjetivo, ¿sí? De acá viene el otro que son las herramientas. Esta parte es bien importante. Yo no puedo empezar a inventarme un sistema para poder representar las cosas. Lo que hice fue buscar herramientas que ya existían. Y encontré particularmente que cuando se habla de negocios se utiliza una notación que se llama BPMN. ¿Cuántos de acá lo han escuchado? Uy, bien, está bien. Eso es lo que deberían utilizar personas de negocio. Habla de la estructura de cómo se representa mediante gráficos, cuadritos, o sea, no es nada enredado, pero es muy claro de qué es lo que hace el negocio. Y por el otro lado están, ¿cuántos de acá UML? Y específicamente los que son Overview Interaction Diagram. Ese es más poquito, ¿sí? Que es el más de actividades, porque ese tiende a parecerse un poquito más a lo que es de negocio, pero no los vayan a confundir. Nunca alguien que está hablando de tecnología utilice BPMN para sus procesos, que eso lo he visto bastante. No, yo ya le di los BPMN, pero el desarrollador no tiene las competencias para eso, no tiene la visión del alcance de eso. Entonces son los dos mundos, los dos lados del mundo, a través de lenguajes sencillos pero unificados que permiten entender qué es lo que se está haciendo. Partiendo de eso, ya en el día a día, sesión tras sesión, arrancamos con 3 países, Colombia, Costa Rica y Perú. Lo que hice fue que les dije, bueno, vamos a hacer formatos para levantar la información. De esos formatos me empecé a encontrar ese factor de ¿y cómo lo hacemos? ¿Y por qué no le metemos esto? Y me bajo esto y se empiezan a hacer un 8. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Una lista en Excel, en un SharePoint donde dicen, estos son los macroprocesos que tenemos y un solo nivel debajo de ellos. ¿Qué es lo más importante que hace cada área? Pónganlo en Excel. Y después un formato en Word con 8 pasos donde dice cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuál es el objetivo, cuáles son las métricas, cómo se monitorea, oportunidades de mejora. Eso, un formato que se llena en 15 minutos y rápido tenemos un entendimiento de qué hace, qué le duele, cómo lo medimos y cuáles son los objetivos. A partir de eso se lleva a una base de conocimientos que es Confluence para que el conocimiento esté al alcance de todos. Hoy en día el conocimiento está en la cabeza de cada una de las personas, pero las compañías no saben ni entienden cómo realmente operan. Y entre más pasa el tiempo, peor se pone, ¿sí? Entonces, con Confluence lo que se busca es que alguien después busque ahí en el navegador y encuentre lo que necesite del negocio, ¿sí? Otra de las partes importantísimas es que dentro de la estrategia de hacerlo mucho más ágil y mucho más rápido y estandarizado, empecé a implementar inteligencia artificial con las personas. Darles el formato y decirle, vea, si usted no le queda mucho tiempo, porque la gente carece de tiempo normalmente, pásele a DeepSeek, a ChatGPT, el formato y por voz le puede escribir el proceso que él lo encasilla dentro de eso y simplemente lo revisa, ¿sí? Aparte de eso, también se buscó la forma de, a través del documento que describe todo el proceso, que tiene el paso a paso, se pueda generar diagramas pero estándar, porque dije, de acá que yo capacite a todo el mundo en BPMN y en UML, eso se va a ir toda esta vida y la otra, y para mantenerlo va a ser difícil porque me quedó un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, ¿cuántos de ustedes han escuchado Plant UML? Bien, chévere. Plant UML, ¿no? Bueno, o Mermaid. Mermaid, ¿sí? Bueno, ahí está. Básicamente esto es que le genera un código que después se vuelve una imagen y le diagrama todo. Entonces ahí yo puedo tener, quiero que salga en BPMN y ya lo organiza. Quiero que salga en UML, ya lo organiza. Eso hace que todo sea estándar y fácil de mantener a partir de los documentos que ya están generando.
La idea también es disponer eso en Confluence para que si hay que versionarlo, Confluence haga el versionamiento. La parte de Excel y de Word es solamente como la primera iteración. Después de que uno ya tiene todo el plan de UML o tiene todo esto, la idea es que ahí sí yo puedo con eso, con inteligencia artificial, generar planos mucho más grandes de los macroprocesos de la compañía. Y por primera vez una empresa va a poder ver realmente cómo opera. Yo he encontrado que hay áreas que se comunican con un proceso en común y para un área el proceso se llama A y para el otro se llama B. Y cuando empiezan a mencionarlo en la documentación, la sorpresa de ellos es que nunca se habían cuestionado cómo lo llamaban. Y partan que es solamente la forma en que se nombra. Ahora la forma en que se usa y lo que hace y lo que no puede hacer, ese es otro tema y eso repercute obviamente en los resultados que se tienen. Esta es la primera herramienta que es un Canvas, que se llama el Business Capability Canvas. Básicamente es la versión más general, el más alto nivel de la compañía, donde uno puede hablar de cuáles son la misión, la visión, cuáles son las estrategias que tiene la compañía. ¿Sí? Esto busca llevarlo más desde la parte estratégica de qué es la empresa, a qué se dedica, cuáles son los objetivos. Y a partir de esto, sí poder llegar a la parte de tecnología, que si ustedes se dan cuenta, es lo que está al lado de allá, que dice sistemas y tecnología y procesos de negocio. Ahí va el BPMN y allá al otro lado va el UML. Otra de las herramientas, otra parte que también es bien importante es que todo esto lo estoy utilizando con Draw.io. ¿Cuántos han utilizado Draw.io acá? Bien, eso facilita la colaboración. Entonces básicamente son sesiones en las cuales se traen a los stakeholders técnicos y no técnicos y se puede ir llenando esto fichita por fichita, fichita por fichita. ¿Qué pasa cuando yo tengo a alguien que me dice desde el lado de tecnología se llama A y hace esto y el de negocio dice no, para el negocio no es así? Esa sola discusión sencilla que está sucediendo ahí ya está haciendo que la empresa tenga base de conocimientos, los actores tengan entendimiento y claramente las decisiones van a ser muy distintas, solamente con el hecho de colaborar en algo, aportando desde el conocimiento y el punto de vista de cada uno. Este es la segunda herramienta que se llama Enterprise Architecture Canvas, que es básicamente ya como el siguiente nivel al Business Capability Canvas, que ya es como ir a cada una de las áreas que tiene y empezar a mapear capacidades que tiene el negocio y poder verlo ahí, ¿sí? Desde este particularmente, ¿cuántos de acá han escuchado? No, es que en este trimestre o en este quarter vamos a trabajar en X o Y cosa, que trabajan por objetivos de trimestre o Qs, ¿sí? Hay empresas que no saben qué es un Q, ¿sí? A partir de esto pueden entender qué realmente, de acuerdo a la estrategia que tienen y a lo prioritario, qué es lo que necesitan y en dónde tienen las dolencias y qué es lo más urgente. Y a partir de eso empezar a construir un plan de Q o de trimestre de trabajo y a partir de eso empieza ahí sí a llegarle a los equipos. Vamos a hacer esto, pero porque tenemos la claridad completa de lo que necesita la empresa y cómo esto va impactando el negocio. Otra parte, así como les preguntaba que si se habían hecho la pregunta de en cuánto impacta lo que ustedes hacen, hay otro término que también es bien importante y es la prioridad. ¿Sí? Hay cosas que tienen la misma prioridad, pero no tienen el mismo impacto. Ahí ya tenemos un filtro. Entonces traten también de tener en cuenta hasta para las cosas de ustedes, no solamente priorizarlo, sino saber qué genera impacto. Así ustedes pueden distribuir y hacer las cosas de manera más asertiva. A pesar de que es el tercero, fue con el primero que empecé a construir la metodología, que al principio le llamé solamente Express Architecture, ya hoy en día, gracias al proceso que he hecho tanto en el trabajo como en el doctorado, ahora se llama Solutions Architecture Canvas y es básicamente la representación de un sistema frente a todos los procesos de la compañía. Cómo ese sistema convive y aporta referente a esto. Son 10 campitos y en cada uno están los stakeholders, está el contexto con que se integra, cómo se comunica, qué componentes tiene, todo, y cuáles son los procesos de negocio asociados a esto, cuáles son los riesgos, cuál es la documentación, cuál es la hoja de ruta. Después de esto, y acá es donde viene lo que les decía de la abstracción, eso, por ejemplo, yo tenía dos opciones. ¿Quién ha escuchado el modelo 4+1? ¿Bien? ¿Quién ha escuchado el modelo C4? Bueno. Esos son modelos de inteligencia artificial, no. Ya estamos. No, de arquitectura de software. Básicamente lo que buscan es a modo macro representar un sistema. Entonces lo que yo hice fue con cada uno de los campitos que se llenaban anteriormente, obtener la información para poder generar
una arquitectura en modelo C4. Finalmente me fui por el C4, que es el más práctico y más flexible. Entonces, esta es la representación. Si ustedes ven técnicamente, los campitos amarillos, azul, los colores no están aleatorios, sino corresponden a cada una de estas cosas. Se vuelve el input para poder construir con frameworks mucho más grandes o más elaborados. Pero insisto, al principio lo que queremos es que sea ágil y rápido porque no todas necesitan todo. Entonces esta es la representación de un modelo C4 con base en la información que teníamos ahí en el Canvas. Después de eso, como genera otros dos Canvas, pues técnicamente hay que manejar un lenguaje que sea transversal a toda la metodología. Cada color representa algo. Cuando yo veo una etiqueta amarilla, yo ya sé qué tiene que ver con personas o con flujos de comunicación. ¿Sí? Verde es todo lo que tiene que ver con tecnología. El gris es todo lo que tiene que ver con procesos de negocio. Entonces, si ya hacemos el ejercicio un poco más atrás y vemos que desde la gerencia y la junta directiva hasta los líderes de equipo tienen un canvas con la visión de su alcance. Pero si un gerente viene a un equipo en particular y pide el canvas, va a poder entenderlo y va a ver eso cómo se conecta y le ayuda a la empresa a lograr los objetivos. Eso, solamente eso, ya es clave porque desde la parte más alta hasta la parte más baja comparten la misma visión y sobre todo la misma herramienta que va a permitir la comunicación. De ahí, ¿cuáles son los beneficios de utilizar la Express Architecture? Básicamente, lo que le decía hace un momentico, el tema del lenguaje, que sea común y no solamente común para los de negocio, sino común para todo el mundo, todo el que esté vinculado. Todo el mundo, no conozco el primero que le paguen por solamente llegar. Alguien tiene que tener un impacto en lo que se está haciendo y su punto de vista debe ser relevante para el proceso. La parte importantísima es la visión clara del negocio y cada sistema, porque algo que yo soy muy recalcitrante con las cosas y los que me han visto en el canal bastante es aprenda del negocio, hable en términos del negocio. Esa es la clave para que ustedes sean valiosos y sean destacados en lo que están haciendo y puedan aportar con lo que ustedes hacen. Si a través de algo se tiene la visión clara del negocio, es mucho más fácil que para quienes trabajan puedan adoptarla. El punto importante es el soporte de las decisiones que se están haciendo y que se toman rápidas. Hoy en día pensar, no, nos vamos a demorar 2 años para adoptar este nuevo framework de inteligencia artificial o esta cosa que está demostrado que aporta valor para el negocio, no, ya en 2 años ya eso probablemente no sirva. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar las decisiones rápidas? Viendo las cosas. Es mucho más fácil llegar a un debate donde se extiende el blueprint o uno de estos canvas y empiezan a decir, para poder interactuar acá necesito a Juan, a Pedro y a María y vamos a ver cómo se hace esto y medir impacto. Actualmente estoy segurísimo, porque lo he visto desde empresas pequeñas a grandes, que los debates se hacen a pura cabeza de cada uno. Y en la mitad, si al caso, hay un acta de la reunión, no es más. De ahí también hay otra parte que es bien importante y es la trazabilidad y el versionamiento. Así como en el código se versiona para poder regresar o para poder entender en algún momento cómo se funcionaba, lo mismo pasa con el negocio. Las decisiones del negocio y cómo esto va cambiando, gracias a este tipo de cosas se van a poder versionar y se van a poder disponibilizar, que eso es la última parte que está como base de conocimiento. Y lo último, que es el tema de las hojas de ruta clara. Cuando ya se tiene una discusión sobre algo que está ahí, que es palpable, que yo puedo entenderlo, que yo puedo debatirlo, a partir de ahí sí empiezan a surgir otro tipo de debates. Ya mi preocupación es, no, es que Juan no quiere hacerlo, pero es que Juan tenía otra prioridad distinta. Sino ya las discusiones son cómo realmente todos desde el plano de la claridad empezamos a hacer cosas que aporten valor. De ahí, en cuanto a la metodología como tal, la pueden encontrar en la página expressarchitecture.org, es open source. Y pues también está el repo, en el repo por ahora está solamente lo que es todo lo que es la página. Está en la declaración, el manifiesto y la documentación de una sola herramienta. Ahí voy trabajando y lo voy actualizando. Entonces, para quienes quieran llegar allá en el repositorio pueden dejar la estrellita y pues en la página pueden estar al tanto de cómo va evolucionando la metodología. Por último, y creo que también ustedes lo han visto por ahí, en abril publiqué un libro que se llama Guía Completa de cómo iniciar en el desarrollo de software y es básicamente una guía que les permite a las personas tener la claridad de por qué me meto en esto hasta cómo hago para conseguir trabajo. ¿Sí? Básicamente se divide en 2 partes. La primera parte es qué roles existen. ¿Cuántos de ustedes desde que entraron a la industria sabían en qué rol se iban a meter? Es muy poquito, ¿cierto?
les toca pivotear y dar vueltas para poder llegar al punto de lo que querían. Lo que yo busqué con el libro básicamente es tratar de decirle, oiga, existe en tecnología no solamente echar código, está el QA, está el UI, está el UX, hay el de DevOps, y con eso ustedes también van a poder tener una oportunidad en la industria. Después busqué darles como el entendimiento de cómo hacer un proyecto, cómo prepararse para entrevistas, cómo vender lo que ustedes están haciendo, qué son las certificaciones y demás. Entonces eso lo traté de condensar ahí. Para los que están acá, tienen 10% de descuento utilizando el código de Boyaconf, así que ahí lo pueden encontrar disponible, en el QR está. También los invito a que se unan ahí a la comunidad Nace Yo. Básicamente ahí la idea es hacer retos que hemos venido trabajando con la comunidad. Reitero, lléguense a las transmisiones. Actualmente estamos trabajando en un proyecto en vivo que es un directorio de la comunidad. Lo estamos haciendo el backend con Golang y el frontend con Angular. Entonces, esa es como la idea. Ahí tenemos análisis de artículos, tenemos invitados especiales como por acá Miguel también ha estado por allá. Entonces, pues nada, creo que si tienen alguna duda o algo, LinkedIn, ¿quiénes tienen LinkedIn acá? Levanten la mano. Uy, menos mal, hay buena adopción de LinkedIn, ahí están las oportunidades. Entonces, ahí les dejo el QR de mi LinkedIn. Si tienen alguna duda, por favor, pueden levantar la mano y espero que de verdad hayan aprendido algo. Muchas gracias por su tiempo.